bendiga a la Santa Iglesia en esta tarde. Gloria al Señor. Dios bendiga a Casa de Dios aquí en la Restauración. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que se está conectando. Gloria a Dios. Dios bendiga su vida. Gloria al Señor. Otra vez más estamos aquí pues para poder llevar la palabra de Dios. Vamos a orar para que sea el Señor glorificándose en esta hora. Padre eterno que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu grande misericordia, por tu amor, Dios mío. Gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida. Gracias, papito lindo, por todo lo que has hecho, por todo lo que das, Dios mío. Yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que pase un carbón encendido por mis labios, Padre, y que hables a cada uno de mis hermanos. Habla su vida, habla mi vida. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos, Padre amado, a fin de que seamos actos delante de tu presencia, Padre. Gracias te doy, soberano Dios. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gracias damos a Dios por poder estar, hermanos, como vuelvo y repito una vez más, estar aquí. Gloria al Señor. Vamos a aprender la palabra de Dios y vamos a irnos, hermanos, al libro de 1 de Samuel. 1 de Samuel 15, del 24 al 28. 1 de Samuel 15, del 24 al 28. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. En nombre del Padre, el Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado los mandamientos de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Gloria al Señor. Vamos a tratar este tema, hermanos, un tema muy bonito, muy interesante, y vamos a ver sobre los errores que cometió Saúl. Unos errores que cometió Saúl que fueron los que no permitió que él siga reinando, que él siga gobernando el pueblo de Dios. Como usted sabrá, cuando el pueblo no quiso que Dios lo gobierne, Dios mismo gobernaba a su pueblo. Dios era el que llevaba a su pueblo, el que lo cobijaba, el que lo protegía. Pero sin embargo, el pueblo quería tener rey como los otros pueblos tenían. Eso demuestra la inconformidad que muchas veces tiene el hombre ante su Señor, ante su Creador. No se siente conforme como cómo Dios está llevando la situación. Y es muy peligroso, hermanos, el querer nosotros hacer nuestra voluntad. Y ahí vemos que el pueblo quiso que lo gobernara un hombre, cuando verdaderamente lo gobernaba y lo guardaba Dios. Y él le dijo, el Señor le dijo a Samuel lo que iba a acontecer. Deja nomás, dice, porque el rey empezará a diezmar todo cuanto obtenga el pueblo de Dios. Iba a sacar lo mejor de su pueblo, las mejores del ganado, lo mejor de su cultivo, lo mejor de su familia, de sus hijos, lo más hermoso de sus hijos, lo más hermoso de sus hijas. Iba a tomar el rey para él tenerlo en su palacio. Ellos no iban a tener, hermanos, autoridad libre como cuando lo tenían, como era antes, que la tenían solamente los jueces y los profetas. Ahora querían que los gobernara un hombre. Y ese fue
el problema que tuvo el pueblo de Dios y pidió que lo gobernara un hombre. De pronto Dios pues ve en Saúl, vio un hombre que iba a gobernar el pueblo de Dios, pero déjeme decirle que Dios siempre da oportunidades al hombre. Muchas veces el hombre hace prejuicio de eso. Si Dios sabía que iba a fallar, ¿por qué lo puso? Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque si nosotros, hermanos, no tuviéramos la misericordia de Dios, todos nosotros ya estuviésemos consumidos, hermanos. Pero Dios es un Dios de misericordia y de amor. Y por eso Dios le da la oportunidad a todos para que puedan enmendar los errores. Y esa oportunidad le dio Dios a Saúl. Le dio el privilegio de poder gobernar el pueblo de Israel. Pero él no supo aprovecharlo. Por eso hay un refrán en el mundo que dice que el que no tiene llega a tener, loco se quiere volver. Y es un refrán que más de una vez hemos visto. Que cuando una persona no tiene, llega a tener, se ciega. Cree que tiene el mundo en sus manos. Cuando nosotros deberíamos de ser que mientras Dios provea más humilde habría que ser el ser humano. Porque no somos nada. Sin embargo, vamos a ver los errores de Saúl. Vamos a irnos, hermanos. Uno de los errores de Saúl es que fue impaciente. Se impacientó. Quería hacer las cosas a su manera y como él lo veía. No supo esperar en Dios. No supo dejarse guiar de Dios. La impaciencia es un peligro a aquellos hombres y mujeres que no saben esperar. Dios siempre tratará con nosotros, con su pueblo, con la paciencia. Por eso dice en los salmos, pacientemente esperé en Jehová. Nosotros tenemos que ser pacientes y esperar la misericordia y la gracia de Dios sobre nosotros, porque vendrá. Entonces, él no supo esperar. Y vamos a 1 Samuel 13, del 8 y 10. 1 Samuel, vamos a trabajar bastante con este libro y vamos a ir viendo 1 Samuel 13, 8 y 10. Y él esperó 7 días conforme el plazo de Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto y ofrenda de paz, y ofreció holocausto al Señor. Vemos pues que él no tenía que hacer ninguna de esas cosas. Sin embargo, él se toma el privilegio y el atrevimiento de ofrecer un sacrificio a Dios. El 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Samuel le había dicho a Saúl que iba a llegar en cierto tiempo, y él se impacientó, él no pudo esperar más. Y eso muchas veces acontece también en nuestras vidas. Cuando de pronto viene palabra, promesas de Dios a nosotros, y nosotros nos impacientamos y queremos que ya llegue la bendición, que ya llegue que se abra esa puerta que ha declarado Dios que se va a abrir, y esperamos con impaciencia. Pero déjeme decirle que es necesario que nosotros aprendamos a esperar en el tiempo de Dios, que aprendamos a esperar el mover de Dios, hermanos, para poder nosotros alcanzar esas promesas que Él nos ha dado. Dice la palabra de Dios que en cierto tiempo, dice que había el estanque de Siloé, si no me equivoco, dice que una vez al año dice que descendía un ángel y tocaba el agua
que había en el estanque, y cuando el agua era removida, dice que cuando se metía un enfermo, salía sano. Pero esa persona esperaba por un año para poder ver si tenía la oportunidad de entrar en el estanque. Porque como sabrá, había muchos que querían entrar. Y muchos era imposible para hacerlo, pero sin embargo cada año ellos iban a ese lugar. Lo que quiero decirle, hermano, es que ellos con paciencia esperaban el momento oportuno para hacerlo. Y por lo tanto nosotros también tenemos que esperar con paciencia las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Y nos damos cuenta que el error de Saúl fue impacientarse. Y al ver que no venía el sacerdote a ofrecer el sacrificio, él se tomó el atrevimiento de hacerlo. Cuando él no le era permitido, él era rey, sí, pero él no le era permitido ofrecer sacrificios a Dios. Porque ya Dios lo había dado por orden, por ordenanza, que solamente los sacerdotes podían ofrecer el sacrificio al Señor. Entonces, es necesario que nosotros con paciencia esperemos, hermanos, y aprendamos de los errores de los demás para nosotros no cometer los mismos errores. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice, no tomemos decisiones que Dios no, que Dios no aprueba. No tomemos decisiones que Dios no aprueba. Y ese es otro de los errores que cometió Saúl. Tomó decisiones que Dios no le había dicho que hiciera. Tomar decisión, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que presentar todas nuestras necesidades ante Dios. Y si usted quiere ser bendecido de parte de Dios, que la palabra de Dios se cumpla en usted y en mí, es necesario que nosotros seamos totalmente dependientes de Dios. Por lo tanto, cada decisión que nosotros tengamos que tomar, cada cosa que tengamos que hacer, es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios y compartamos con Él nuestra necesidad. Y no tomemos, hermanos, las cosas a la ligera. No consultarle a Dios. Muchas veces es uno de los fracasos que tenemos el pueblo de Dios. Hacer las cosas a mi manera de pensar, a mi manera de verlas, a mi punto de vista. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos a depender de Dios y consultarle a Dios por cada cosa que hagamos. Vemos pues que hay decisiones que él tomó. Saúl tomó decisiones que no venían de parte de Dios. Eso lo vemos en primera, ahí mismo, en primera de Samuel 13, que estamos ahí, 11 y 12. Ahí mismo le estamos dando lectura más abajo, 11 y 12, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué he hecho a Saúl? Respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé y ofrecí holocausto. Cuando él, hermanos, sabía que no tenía que tomar esa decisión, lo que él tenía que hacer, viéndolo nosotros ahora, lo que aconteció en la vida de Saúl, lo que tenía que haber hecho Saúl es hacer lo que tenía que hacer es consultar a Dios. Así como David, vemos que David
todo cuanto hacía lo consultaba a Dios. Todo cuanto él cuando estaba en el campo de batalla y cuando tenía que ir a luchar contra sus enemigos, él le consultaba a Dios y le decía, Señor, ¿será que subiré a pelear con tal enemigo? Y esperaba la respuesta de Dios. Cuando Dios le decía, sí, ve, porque yo voy contigo, él iba confiadamente y seguro de que Dios le iba a dar la victoria. Porque David, hermanos, dependía totalmente de Dios. Él conocía al Señor. Y usted conoce la vida de David, hermano. David era un hombre, hermano, que conocía al Dios que adoraba. Porque desde muy joven él tuvo un trato con Dios. Dios trató con él. Se mostró, se reveló a David. Y David conocía al Señor. Y David sabía que a Dios le agrada cuando nosotros nos acercamos a Él y le consultamos por cada cosa que nosotros tenemos que hacer, por cada situación que hay en nuestra vida, por cada decisión que tengamos que tomar. Mi hermano, es importante que usted se acerque a Dios y le consulte si está en su corazón o no el que nosotros hagamos esto o aquello. Por eso se dice que es necesario que nosotros dependamos de Dios. Y el depender de Dios, hermano, es que nosotros le consultemos a Él todo cuanto hagamos. No solamente vamos a depender de Dios para cuando necesitamos pedirle algo a Dios. No, cuando vamos a emprender algo, es necesario también consultar a Dios si lo hacemos o no lo hacemos, cuándo lo hacemos o cuándo lo dejaremos de hacer. Es importante que nosotros sepamos eso. Y eso no lo sabía Saúl. Y por eso cometió los errores que cometió. Sí, es verdad, Dios estaba con él, porque Dios lo había puesto para que gobernara el pueblo de Israel, y Dios estaba con él, pero él tenía reglamento, él tenía cosas que cumplir como rey delante de Dios también. Él tenía que cumplir sus reglamentos, sus estatutos, él tenía que cumplir la palabra que Dios le había dado. Y él se saltó la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros consultemos toda la luz de la palabra de Dios. Que nosotros podamos ser dependientes de Él. Otra cosa que no hizo Saúl. Dijo cosas que Dios no había dicho. O hizo cosas que Dios no le había dicho que haga. 1 Samuel 14, 24. 1 Samuel 14, 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Pues a él le pareció, se iluminó, y de pronto hizo que su ejército no comiera, y estaban en batalla, estaban en guerra, estaban luchando, dando todo lo que tenían por su pueblo. Y él, Saúl, dice que nadie coma nada. Y dice que estaban desfalleciendo de hambre. Imagínese usted, estaban en una guerra, pero Dios no lo llamó a hacer eso a él. Dios no lo llamó a hacerlo, sin embargo él lo hizo porque a él le pareció hacerlo, porque no había consultado a Dios. Él vio que estaba Dios dándole la victoria, sí, porque Dios había declarado que le iba a dar la victoria. Todo cuanto se ciñera conforme su palabra y su voluntad. Pero se le subió el poder, la autoridad, el orgullo, la arrogancia, la jactancia a Saúl.
y empezó a hacer las cosas como a él bien le pareció hacerlo. Y en ningún momento Dios le dijo, no dejes que ninguno de mis guerreros coman. ¿Cómo puedes ir a un campo de batalla sin comer? Eres fácil presa del enemigo. Pero sin embargo, Saúl lo hizo porque su arrogancia lo había cegado, su orgullo lo había cegado. Y eso fue otra de las causas por la cual perdió su reinado, por su altivez y su arrogancia, tomándose atribuciones que no tenía que tomarse, poniendo en riesgo al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué? Dice, no dejemos que el orgullo nos llene de errores. El orgullo hace que cometa errores el hombre. Y uno de los errores que comete muchas veces el pueblo de Dios, hermano, es pretender ser más que el otro. Cuando en Dios somos todos iguales. Pretendemos ser más sabios que los demás. Cuando somos todos igual, todos tenemos la mente de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando viene esa actitud de que el hombre, porque sabe algo más, cree que se cree más que el otro, entonces eso se llama orgullo. Y el orgullo, a Dios no le gusta el orgulloso, el altivo. Por eso nos estamos dando cuenta de que Saúl tenía orgullo y arrogancia, y él hacía lo que a él bien le parecía, porque él pensaba que estando en el sitio donde estaba, él podía hacer lo que él bien quería. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que someternos a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida, para que Dios nos guíe, para que Dios nos oriente, para que Dios sea abriendo esas puertas que tenga que abrir. Ahí mismo en el 14, 1 Samuel 14, 44, 45. Dice, y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Usted sabe que Jonatán no había escuchado lo que su padre, el adicto que había dicho su padre, lo que había declarado el padre, que había dicho que cualquiera que comiera iba a matarlo. Y su hijo no había escuchado eso, y dice que de pronto él se armó de valor, guiado por Dios mismo. Dice que él coge, dice, pasa por donde había una miel, y de pronto coge con un palo, una vara que tenía él, y dice que comió un poco de miel, y dice que sus fuerzas fueron renovadas, y Dios le dio la victoria. Por eso después él empezó a indagar y a decir, bueno, pero dése cuenta en la manera como estaba cegado, porque él declaró algo que no tenía que haber declarado, y Dios estaba mostrando lo contrario de lo que él quería hacer. Dios le dio la victoria con Jonatán al pueblo, a su enemigo. Y después que acontece eso, quería matar a su hijo, porque había desobedecido el orden que había dado él. Pero el pueblo se rebeló contra él y le dijo, no, si es tu hijo, y Dios nos ha dado la victoria por mano de tu hijo. Y ellos dijeron que ni un cabello de su cabeza iba a caer, pero Dios estaba con Jonatán.
Porque eso, lo que hizo Jonathan, esa era la voluntad de Dios. Entonces vemos que había cosas, que había actitudes que hacía el rey Saúl que no iban conforme a la voluntad de Dios. Y esas cosas no le agradaban al Señor, hermano. Y hay cosas que nosotros muchas veces hacemos y son errores que cometemos. Pero lo importante, hermano, es que nosotros aprendamos a reconocer nuestras faltas, que aprendamos a reconocer nuestros errores. Y en la palabra de Dios hay muchos lugares donde nos enseña que si nosotros nos volvemos, nos humillamos, Dios nos perdonará. Acuérdense lo que hizo Pedro. Pedro negó al maestro, Pedro maldijo al maestro, pero sin embargo él se volvió de todo su corazón. Dice que lloró amargamente. Y se volvió de todo su corazón. Y vemos el resultado de ese verdadero arrepentimiento. Que cuando vino la promesa del Espíritu Santo sobre él, su primer discurso sorprendió a todos. Porque Pedro era un hombre del vulgo, como lo dice la palabra. Era un hombre sin letra y sin embargo, cuando empezó a predicar, lo hizo con elocuencia, con denuedo, la palabra. Predicaba la palabra con denuedo y con violencia. Porque el poder de Dios estaba sobre él. Y porque verdaderamente había habido sobre él un arrepentimiento, mi hermano. Y yo lo que quiero decirle a usted en esta hora, que las puertas están abiertas para cualquiera de nosotros que nos queramos volver de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de pensar. Sí, porque muchas veces hemos caminado a espaldas del Señor. Necesitamos reconocer nuestra condición. Necesitamos saber, hermanos, verdaderamente si en nuestra vida no hay arrogancia, no hay jactancia, si verdaderamente nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Porque yo me imagino que Saúl pensaba que estaba agradando a Dios con esa altivez que hacía las cosas. Pero yo creo que aparte de todo esto, si nosotros hacemos lo que hacía David, somos vencedores. Lo que David hacía era consultar todo cuanto hacía al Señor. Vemos que entonces vemos cuando el pueblo se volcó y le dijo a Saúl, ¿qué vas a hacer si Dios está con él? Dios está con él. Y como que le querían decir, sí, tú has hecho que el pueblo pelee con su estómago vacío. Muchas veces, hermano, acuérdense que Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. Si nosotros somos obedientes al Señor, Dios a su tiempo se va a glorificar. Digo a su tiempo porque con paciencia Dios nos tratará, con paciencia Dios, hermano, nos va a levantar, hermano. A su tiempo Dios levantará a quien que tenga que levantar. Al tiempo de Dios, Dios abrirá esas puertas que han sido cerradas. Dios las abrirá. No dejemos que el orgullo nos llene, que nos lleve al error. El orgullo nos lleva al error cuando no queremos reconocer nuestra falta. Saúl no quería reconocer su falta. No quería reconocer, hermano, que estaba haciendo las cosas en su propia naturaleza, sin consultar a Dios. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es no olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Y vemos que a Saúl se le olvidó de dónde Dios lo sacó.
De entre la multitud vio que era el más alto, una cabeza sobrepasaba todo, y Dios lo escogió para que sea el rey de Israel. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tuvo Saúl de poder gobernar el pueblo de Dios! Pero así también nos ha dado la oportunidad a nosotros, hermanos, porque dice la palabra de Dios que nos entresacó a nosotros de la multitud y nos ha escogido de antes de la fundación del mundo para glorificar su nombre, para exaltar su nombre. Hermanos, Dios también nos ha escogido a nosotros para que hagamos grandes cosas en su nombre, hermanos. También Él nos ha escogido para la gloria de su nombre. Y también Él está esperando que nosotros en todo momento, hermanos, vayamos y dependamos totalmente de Él. Él también está esperando que nosotros nos humillemos y reconozcamos nuestra condición delante de Él, mi hermano. Él también está esperando que todo cuanto hagamos le consultemos a Él. Que no nos movamos por emociones, que no nos movamos con prejuicio delante de Dios, que nos movamos conforme su voluntad, porque su palabra es verdad y su palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que movernos, hermanos, para glorificar su nombre. Si Dios escogió a Saúl, de entre todos los escogió como te escogió a ti, mi hermano. Él está esperando de ti y de mí que nos esforcemos más para engrandecer su nombre. Que nos esforcemos más, hermanos, para permanecer firmes en ese llamado que nos ha hecho. Ese llamado eterno. Que empecemos a cambiar nuestra mentalidad. Que empecemos a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Que entendamos y que lo tengamos claro, que nos ha escogido para hacer grandes cosas con nosotros. Pero que en ese transcurso de este caminar en Dios vamos a ser probados. No hay nadie, no hay ningún hombre de Dios, no hay rey del Señor o lo que sea que no haya sido probado. Si el Hijo de Dios, el mismo Jesús, fue probado, hermano, en todo momento, nosotros también seremos probados. Saúl fue probado en muchas ocasiones y no dio la talla. No dio la talla que tenía que dar como rey. Lo primero que hizo, hermano, es hacer las cosas a su manera, cometiendo errores, pero no volviéndose a Dios. David también cometió errores, pero David reconocía sus faltas y se volvía a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor, aleluya. No olvidemos de dónde nos sacó. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. Vamos a ir a 1 Samuel 15, del 16 al 18. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dice: no eras pequeño, no eras insignificante y Dios te puso en un lugar de alta estima. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo cuando Dios nos rescató?
Dios simplemente por el hecho de que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, es motivo suficiente para esforzarse, hermano, y ser dependientes totalmente de Él. Muchos años vivimos esclavos del pecado, esclavos de este mundo, pero ahora es el tiempo y la oportunidad de ser hijos de Dios y vivir para Dios, depender de Dios, estar apegado a Él y consultarle a Él todo cuanto hay que hacer, mi hermano. Que no nos olvidemos de dónde Él nos sacó. Y es lo mismo que le dijo a Saúl. Eras pequeño, eras pequeño de entre muchos. Pero Él te escogió a ti para engrandecer tu nombre y el nombre de Dios. Qué pena es que no se pueda, hermano, muchas veces entender el propósito de Dios y el plan de Dios en nuestras vidas. Nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dice, y le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, te creías nada. Y es que éramos nada en el mundo. Y Dios nos ha tomado para hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida. Él nos ha tomado, hermano, para Él engrandecerse en nosotros. Pero nosotros tenemos que aprender a depender de Él y que Él se engrandezca, hermano. Y tenemos que obedecerle al Señor. Y la mejor manera de obedecerle a Dios es obedeciendo su palabra. No hacer nada sin consultarle a Él. No hacer nada sin primeramente no decirle a Dios si lo hacemos o no lo hacemos. Por eso dice que el que lo busca lo halla. Nosotros tenemos que aprender a buscarle en todo momento, hermano. Señor, está en tu voluntad esto, está en tu voluntad aquello. Hazme y abre mi entendimiento, ayúdame, dame sabiduría, que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo y que podamos ver la mano de Dios en nosotros, hermano. Quizá usted verá la vida de Saúl. Sí, la vida de Saúl, de pronto él empezó a gobernar. Acuérdese que el Señor le dio de su Espíritu Santo a Saúl para que él, con la ayuda del Espíritu de Dios, hermano, él gobernara su pueblo. No lo dejó solo, como no lo ha dejado solo a usted ni a mí. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, Dios con nosotros, hermano. Solamente lo que hay que hacer es someternos a Dios para no cometer los errores que otros han cometido. No porque seamos mejores que los demás. No, hermanos, simplemente porque necesitamos y somos dependientes de Dios. No justifiquemos nuestra mala conducta. ¿Qué hizo él? Justificó sus malas decisiones, justificó su mala conducta. Sí, se olvidó de dónde Dios lo sacó. Él no fue agradecido de lo que Dios estaba haciendo, pero también no supo reconocer su pecado delante de Dios y quiso justificar su falta. Justificó su mala acción. Y eso vemos en 1 Samuel 15:20. Samuel 15:20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Que dice, vamos a leer el 21 también. Mas el pueblo tomó
del botín, ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. A Jehová, tu Dios. Mire, dése cuenta en esa partecita, cuando Saúl le habla a Samuel, dice, a Jehová, tu Dios. Quiere decir a su Dios. Dice, a Jehová, tu Dios. Porque él empezó, hermano, a tratar de justificar esa actitud que tenía, a tratar de justificar esa decisión que había tomado. Porque muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestras acciones. No, hermano, reconocer nuestros errores es de sabios. Cuando Pedro falló, reconoció su error y se volvió de todo corazón al Señor. Imagínese usted, después que todos supieron que Pedro lo había negado, él no tuvo vergüenza porque él tuvo un verdadero arrepentimiento. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, nosotros dejamos que Dios guíe nuestra vida. No nos importa nada, solamente glorificar el nombre de Dios. No nos importa que nos señalen, no nos importa que digan lo que digan, con tal de usted estar bien con Dios, lo demás no importa. Pero cuando se trata de justificar lo que has hecho, eso quiere decir que no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta que en la vida de Saúl no hubo un verdadero arrepentimiento. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores. Que aprendamos a reconocer que muchas veces fallamos, hermano. Porque cuando no reconocemos nuestros errores, puede haber la caída, como le pasó a Saúl. Su reino fue quitado porque él empezó, hermano, a cometer errores uno tras otro, orgullo, arrogancia, a tomar decisiones que no tenía que tomar, a meter al pueblo en aprietos, hermano, a hacer cosas sin consultar a Dios, a ofrecer sacrificio como que fuera sacerdote. Cometió errores. Y yo me imagino que si él se hubiese vuelto a Dios, si hubiese reconocido su falta, Dios lo hubiese perdonado, porque Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si hay alguien que se humille y se vuelve a Dios, Dios se vuelve, Dios acepta ese arrepentimiento, hermano. Pero vemos que no hubo arrepentimiento. Lo que trataba de justificar su actitud, su manera, su proceder. Esos fueron los errores que cometió el rey Saúl, hermano. Tratar de justificar su mala actitud, como muchas veces nosotros también tratamos de justificar nuestra actitud, nuestro comportamiento. También el error que cometió es mentir para protegerse de él. Él mintió, le echó la culpa a otro. Y vemos en primera de Samuel 15:24. Ahí mismo, 15:24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y su palabra y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora a mi pecado. Ahí se ve, por el momento se ve que como que hubiera un arrepentimiento, pero no hay un arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento da fruto. El verdadero arrepentimiento, hermano, da fruto. Al momento se ve el fruto. Nosotros podemos ver más adelante lo que dice ahí. El 25 dice: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl:
no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Él quería que el sacerdote vaya y lo presente al pueblo y haga un sacrificio ahí, como que no había pasado nada. Había desobedecido a Dios por varias ocasiones, pero ya ese era lo último, que había desobedecido de una manera tremenda. Y quería que el sacerdote vaya a ofrecer sacrificio a Dios y lo elogiara a Saúl, como que no había hecho nada, pero había mentido ante Dios. Había hecho lo malo ante los ojos de Dios. No hubo un verdadero arrepentimiento cuando fue confrontado por el profeta. Perdón. En vez de decir: Señor, me vuelvo a ti, verdad, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y ya está. Pero dice: no, pero vamos y ofrezcamos un sacrificio al Señor y preséntame ante el pueblo y todo eso. ¿Dónde está el arrepentimiento? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Vemos los errores que cometió Saúl, porque de pronto le superó el hecho de estar en esa posición como rey de Israel. Y de ahí vemos que no sé, a lo mejor algo tiene que haber pasado en la vida de él. El orgullo, la arrogancia, todo lo que había. Pero déjeme decirle que nunca Dios va a darle carga a usted que no pueda llevar. Dios no le va a dar carga a usted, hermano, de que no pueda, o algo va a permitir algo en su vida que usted no pueda soportarlo. Pero lo que sí va a pasar en su vida y en mi vida es que vamos a ser probados para ver verdaderamente si amamos a Dios como decimos que amamos. Si verdaderamente vamos a depender de Dios. Hermanos, si verdaderamente nosotros estamos diciéndole a Dios: Señor, tú eres mi todo. Y en el momento en que seamos probados, es para saber verdaderamente si Él es el todo en nosotros. Dios lo sabe, pero Él permite el proceso muchas veces para que usted se dé cuenta de la realidad que hay. Es el tiempo donde nosotros tenemos que consultar a Dios todo cuanto hagamos. Es importante que usted, todo cuanto haga, usted se lo consulte al Señor. No tomemos decisiones a la ligera, hermano. Permitamos a que Dios gobierne nuestra vida. Permitámosle a nuestro Dios que Él se glorifique en nosotros. Necesitamos saber hermano, que Dios está ahí con nosotros, cuidándonos. Pero la mejor manera de saberlo es cuando usted le entrega su carga y Él toma esa carga. Y usted ve que esa carga se le ha hecho ligera a usted, porque Él la lleva con usted. Usted no está solo. Yo no estoy solo. Dios está con nosotros. Pero necesitamos nosotros entregarle nuestras cargas a Dios. ¿En qué posición nos pone Dios? Cuando Dios nos pone en una posición, debemos de ser mansos y humildes. Acuérdese que entre más alto usted se suba, puede ser más dura la caída.
Y es necesario que si Dios nos pone en alto, saber mantenernos en las alturas. Solamente se mantendrá usted en las alturas cuando tenga sus rodillas pegadas al piso. Cuando usted consulte a Dios en todo momento, usted podrá ver la mano poderosa de Dios. Dios escogió a Saúl, le dio la oportunidad de su vida para cambiar toda su generación. También nos tomó a nosotros de la multitud para cambiar nuestra vida y cambiar toda nuestra generación. De nosotros depende, hermano, que Dios se glorifique. De nosotros depende que nosotros podamos ver la gloria de Dios, que permitamos que Dios guíe nuestra vida, hermanos, no dejando, hermanos, que las circunstancias ni todo lo que se mueve en nuestro entorno cambie nuestra manera de pensar, que nada hagamos por prejuicio, que todo lo hagamos consultando a Dios, para que sea Dios guiando nuestra vida. Si es verdad, quizá muchas veces nosotros hemos cometido errores, pero acuérdese que los brazos del Señor están abiertos para todo aquel que quiera volverse de todo corazón. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios quiere que usted y yo verdaderamente alumbremos en este mundo de oscuridad. Y para poder alumbrar en este mundo de oscuridad necesitamos caminar bajo la sombra del Omnipotente. Necesitamos depender totalmente de Él, estar sembrados junto a la corriente de agua para dar el fruto a su tiempo, hermano, y para que nuestra hoja no caiga. Necesitamos depender totalmente de nuestro Dios. Tomemos este ejemplo que nos da la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Saúl, te sentías insignificante, pequeño entre muchos, pero de ahí te cogí yo. ¿Qué le trata de decir? Que ya depende de ti y de mí, mi hermano. Tú sabes de dónde te sacó Dios. Y tú sabes qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo siempre digo, hermano, que lo que yo quiero es estar en el reino. Sea el último que llegue, pero estar en el reino. Sea el último que me meta en el primer vagón, del primer viaje, hermano, que nos vamos. Sea el último. Y cuando esté en el reino, más que sea que me den una coronita pequeñita. Pero estar ahí delante de mi Señor. Por eso tengo que esforzarme. Por eso tengo que esforzarme para poder vivir bajo la sombra de sus alas. Necesitamos que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios que su Espíritu Santo gobierne nuestro ser, que Dios se glorifique en nosotros. Padre bueno, que estás en gloria, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tu palabra me enseña, Padre, que hubieron hombres que cometieron errores, pero que se volvieron de todo corazón y tú los levantaste e hiciste grandes cosas con ellos, Padre. Bendito Dios, entre ellos está Pedro, está Pablo, Dios mío. Bendito Dios, está el Rey David, Padre eterno. Están muchos hombres, Dios mío, Señor amado, y mujeres que se han vuelto de todo corazón y tú te has glorificado. En esta hora yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo sea gobernando nuestras vidas, sea guiando nuestro ser, que tu Espíritu Santo sea, Dios mío, Señor eterno, ayudándonos en nuestras debilidades, ayudándonos a esforzarnos, Señor, a depender totalmente de ti. Que, Padre mío, todo cuanto hagamos, te consultemos, que todo cuanto queramos, te consultemos, que todo cuanto emprendamos, te consultemos, oh Dios.
Que no hagamos nada por nuestra manera, Dios mío, de pensar. Que no hagamos nada, Señor amado, bendito Dios, sin consultarte a ti, Padre. Yo te doy gracias en esta hora, papá lindo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Dios mío. Gracias porque sabemos, Señor amado, de que tú estás pendiente de tus hijos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga.